Salta era el final de un camino, el camino de las cabras. A partir de allí se iniciaba el camino de las mulas. Pero allá por el 1700, el gran mercado de mulas se concentraba justamente en la provincia de Salta. Pero no eran animales que hubieran sido criados en la zona, ¿no? Pertenecían a lo que hoy denominamos el litoral. Allí se efectuaba la crianza de la mula. Y después se llevaban para allá, para la feria de Sumalao, por ejemplo, donde miles de mulas eran comercializadas. Venía gente desde Lima primero. Salta estuvo mucho más vinculada con Lima que con Buenos Aires. Y después la vinculación se da con el comercio siempre de lo que denominamos el Alto Perú. La Revolución de Mayo va a producir un quiebre en la economía de la provincia de Salta, pero también en el litoral argentino, porque esa producción se va a limitar, cuando no a cerrar totalmente. Eran distintos los intereses de unos y de otros. Así ocurre que justamente tenemos algunas cifras. En 1778 se vende al Alto Perú o a los altos peruanos 39.114 mulas. En 1787, 51.571. En 1798 decrece. ¿Y por qué las mulas? ¿Por qué no caballos? Y porque el que ha andado alguna vez a caballo en zona de montaña sabe que la mula es el animal que tiene mejor agarre en los caminos de horniz, en los caminos de donde el caballo no se afirma de igual modo. Y las mulas son mucho más resistentes para la carga y además servían para los trabajos en la 1810 marca un hito. Se inicia un proceso que va a producir consecuencias económicas y políticas en todo el país. Dice José Luis Roca que las 3 expediciones enviadas por Buenos Aires al Alto Perú entre 1810 y 1815 estuvieron encaminadas a que las prerrogativas virreinales se transfirieran íntegramente a las juntas revolucionarias de Buenos Aires. Entre ellas, el derecho al mineral de plata del Cerro del Potosí, además de la posibilidad de acuñar moneda y de las facultades financieras del Banco Central. A la Junta de Buenos Aires efectuar una erogación para mandar una campaña no era para defender
el ideal de libertad y independencia. Era para reconquistar el poder económico que significaba tener el Potosí. Para eso se hacen concretamente las tres campañas. Y en ese sentido es importante ya ir marcando algunos. La primera de 1810, Balcarce, que iba al frente de la vanguardia, se apresura, rápido, querían reconquistar la cosa. Y bueno, lo agarran con los caballos cansados y en toda gaita las huestes godas españolas le dan un susto. Pero por ahí llega este muchachito, Güemes, con un ejército irregular, totalmente irregular. Eran gauchos, hombres que trabajaban en las fincas y que a la convocatoria de su jefe, generalmente los dueños de las estancias, sacaban el cuchillo cañero, lo ataban a una tacuara y esa era toda el arma que tenía. Bueno, es el artífice, él y sus gauchos, que no hay que menospreciar a las fuerzas que participaban, la gente de Salta, de Jujuy, de Tarija. Tiene una activa participación en Suipacha. Pero este muchacho Castelli, de desgraciada memoria, se junta con Balcarce y cuando mandan el parte de la batalla, ni lo menciona. Después este muchacho Castelli va a ser el responsable de que en 1825 el Alto Perú decida ser independiente, porque no respetó ni las creencias, ni la vida, ni el patrimonio de ninguno de los hombres que estaban en Potosí o estaban en cualquiera de las poblaciones. Fue vergonzoso y eso generó la reacción posterior para que en 1825 Bolivia decidiera su independencia y se constituyera como una nación independiente. Si leemos el acta de la independencia de 1816, vemos que muchas de las poblaciones o de las provincias o de las intendencias que pertenecen hoy al territorio boliviano habían participado con sus delegados y habían declarado la independencia. La segunda campaña, la de 1813, con Belgrano al frente del ejército del Perú, que recibe órdenes de la Junta de Buenos Aires, retrocedan hasta Córdoba, porque lo único que les interesaba era defender Buenos Aires o si no, llegar al Potosí. Era lo único. Viene el éxodo Cujén, que también es parcialmente éxodo salteño. Y cuando está por llegar a Tucumán, la reacción de una serie de personajes de Tucumán
de Salta, hacen que Belgrano desobedezca. Rindamos homenaje en este momento a don Bernabé Arauz, porque más de un rato vamos a hablar de otro Bernabé Arauz, el mismo, pero como hombre presenta distintas caracteres o facetas. La batalla de Tucumán, la batalla de Salta, llegamos a Potosí y tenemos la primera moneda fácil. De nuevo el apresuramiento trae aparejado derrotas y a volverse a En 1815 Rondó llega nuevamente al Potosí. Ese era el objetivo que tenía Buenos Aires, la Junta de Buenos Aires, recuperar el Potosí para acuñar un poco de tiempo y al retirarse, se retira el ejército y llega hasta Tucumán. Y ahí es donde Bernabé Arauz comienza a jugar un papel distinto, celoso de ese gaucho que andaba por ahí, que era Martín Güemes. Arauz lo retuvo en Tucumán al ejército, es decir, lo retuvo a Belgrano. Ayuda para el norte, nada. Con motivo de ese comercio de mula, todos los comerciantes de Salta, de Tucumán, de Jujuy, ¿a qué se dedicaban? A la comercialización de la mula. Y llegó un momento que en Salta faltaban los elementos para comer. Nadie sembraba zapallo, maíz, no. Todo el mundo dedicado al negocio redituable, porque venían los autos peruanos con monedas de plata. Era eso lo que les interesaba. Bueno, esto que había sido una bendición, se convierte luego en una desgracia.